actividades para fomentar la lectoescritura. Mi nombre es Martín Hurtado y en este video te lo voy a platicar. Sugerencia 8. A esta sugerencia la he titulado Cuento histórico. Fíjate que los cuentos históricos ya tienen un buen tiempo de que se escriben. Sin embargo, yo te quiero sugerir algunas ideas respecto de cómo hacer un cuento histórico, no con el fin solamente de desarrollar el conocimiento histórico, sino también fomentar la lectoescritura. Entonces, ¿en qué consiste? Mira, la historia comúnmente nos dice lo que pasó o, digamos, en las diferentes interpretaciones de lo que sucedió, ya sea de un hecho histórico o de todo un proceso histórico, con multicausalidades, lo que cambió, lo que permaneció, diferentes enfoques historiográficos. Sin embargo, pues no sabemos muchas cosas de quienes participaron de manera protagónica o no tan protagónica en los procesos históricos. Y de eso se trata el cuento histórico, de saber un poquito más de las personas, de los personajes. En otro video hablo de la diferencia entre persona y personaje, te invito a que lo veas, pero bueno, entonces no sabemos qué pensaban, cómo era su vida privada, etcétera. Entonces, un cuento histórico lo que busca es inventar, imaginar, proponer la vida privada o algunas cosas que sucedieron, pero que en realidad no pasaron históricamente. Es decir, se trata, y aquí viene la propuesta, se trata de que les demos a los alumnos un tema histórico o que ellos lo escojan. Puede ser el porfiriato, la Revolución Mexicana, ¿no? Puede ser la independencia, si es que estamos hablando de aquí, de nuestro país, o el descubrimiento de América, que también hay varias propuestas al respecto, etcétera. Que escojan un tema, que vean quiénes son las personas o los personajes, como suele llamársele, históricos que participaron ahí. Deben poner en su cuento algo que realmente sucedió. ¿Como qué cosas? El tiempo, el espacio, los nombres de los personajes y algunos hechos reales. El tiempo, por ejemplo, si estamos hablando de la independencia, pues tiene que ser forzosamente principios del siglo XIX o quizá un poquito antes, finales del 18, 1700, donde empezaban a haber algunas inconformidades de parte de los americanos, de lo que hoy nosotros nos llamamos mexicanos. Entonces, el tiempo tiene que ser real. Luego, ¿qué más dijimos? El espacio. Si estamos hablando, por ejemplo, de la conspiración de Querétaro, pues que no aparezca, no sé, en Francia o en Australia, o sea, que cifre en Querétaro, digamos, o que ubiquen las actividades precisamente en Querétaro. Entonces llevamos tiempo, el tiempo que sea real, el espacio debe ser real, algunos lugares históricos, si fue en una casona, si fue en tal lugar, por ejemplo, en las orillas de una ciudad, lo que sea un lugar histórico. 3, te dije también que debe llevar las personas o los personajes que realmente existieron. Por ejemplo, si estamos hablando de la Reforma, debe aparecer Benito Juárez, por decir un ejemplo. Si estamos hablando de la Revolución Mexicana, bueno, pues debe aparecer personajes de esa época. Ahora, dije Benito Juárez porque si es que lo van a tomar, pero pudieran hablar de la Reforma, pero no aparece el héroe principal, por ejemplo, Benito Juárez, o el héroe o el villano, como se le suele llamar muchas veces, que es maniqueo, aunque no tendría por qué ser así un cuento histórico, pero a lo que me refiero es que no tendría por qué aparecer necesariamente un personaje principal. Puede ser el pueblo, ¿no? Pero eso sí, en un momento dado tendrían que ser alusión a algo o a alguien, a algo que sea real del momento histórico o a alguien que sea un personaje histórico de ese momento. ¿Para qué se pone el personaje, el tiempo, el espacio? Para que sea realmente histórico, que tenga relación con un evento, un proceso o un hecho
histórico, un suceso o todo un proceso, repito, histórico. Entonces lleva varias cosas. Uno, la persona, los personajes, lleva también el tiempo, lleva también el espacio y lleva también cosas que realmente sucedieron. ¿Cómo qué sucedió? Voy a ponerte un ejemplo. Si estuviéramos con la de la Revolución Francesa y están hablando de la toma de Bastilla, pues sí, todos sabemos que realmente existió la toma de la Bastilla. Vamos a pensar que estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y hablan del desembarco en Normandía. Bueno, pues sí, todos sabemos que efectivamente hubo un desembarco en Normandía, ¿no? O estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial y está hablando de alguno de los campos de concentración, por ejemplo, el de Auschwitz. Sí, todos sabemos que realmente existió. Es decir, tiene que poner algo que realmente haya sucedido. Entonces, hay 4 elementos: tiempo, espacio, personajes y sucesos, procesos o sucesos reales. Ahora, ¿dónde entra la parte de la inventiva? En que, digamos, imaginen que dentro de un evento histórico, dentro de un suceso muy importante, a lo mejor había otras personas que estaban interpretando lo que sucedía, qué pensaban o qué pasó exactamente después de que fusilaron. Vamos a pensar, por ejemplo, a Hidalgo, a Miguel Hidalgo y Costilla. ¿Qué pasó después de que lo fusilaron? Todo este proceso cuando lo llevan, ¿no? Todos sabemos que, bueno, desgraciadamente hasta le cortaron la cabeza, lo colgaron, lo expusieron en la ciudad de Guanajuato. Bueno, ¿qué pasó en ese ínter? ¿No? A lo mejor puede hablarse del soldado que lo degolló. ¿Tuvo remordimiento de conciencia? ¿Qué le dijo a su esposa cuando llegó? Si es que llegó con su esposa. O cuando fue al cuartel. ¿Qué le comentó a sus compañeros? ¿Qué le dijeron sus compañeros soldados? Y si hubo un niño o un hombre, una mujer que vio cuando lo fusilaron, ¿qué llegó y qué dijo a su casa? ¿Y cómo lo recibieron sus familiares? Es decir, que veamos o invitar a nuestros alumnos o estudiantes a que vayan más allá de lo que se sabe históricamente. Y entonces recreen el espacio y ya no nada más cuenten lo que realmente sucedió, sino que también desde el cuento, que incluso lo pueden llevar a novela histórica, pero eso es un poco más largo y más difícil para nuestros alumnos, pero un cuento histórico sí lo pueden hacer, ¿no? Entonces, para que hagan esto, también es importante que tomen en consideración cómo hablan los personajes, qué tipo de palabras utilizaría, por ejemplo, una persona que tuviera cierta preparación, cierta educación en la época. ¿Hablaría igual que un campesino? ¿Hablaría igual que un niño? ¿Hablaría igual un amo que un esclavo en la época de la esclavitud? ¿Qué tipo de palabras utilizaría un español? Vamos a pensar en la época de la colonia o del virreinato. ¿Qué tipo de palabras utilizaría un amo español? ¿Y qué tipo de palabras utilizaría, por ejemplo, algún esclavo, algún indígena o alguno de las castas? ¿Cómo hablarían? ¿Qué pensarían? Entonces, todo esto nos invita bueno, en este caso a nuestros alumnos los estaríamos más bien invitando a ellos a que echen a volar su imaginación, ¿no? Y que escriban un cuento histórico que no pase más allá de 2, 3 cuartillas, 2, 3 páginas. Puede ser más breve, puede ser más extenso, digo, más o menos podría ser esa extensión. Ahora, ¿todo esto para qué nos sirve? Les decía al principio, por un lado, si recuperamos el texto histórico, el conocimiento histórico, y bueno, eso le hace que, digamos, no le quede solamente como un conocimiento pasado, sino que al repetirlo, al volverlo a leer, ¿no? Pues le sea más fresco, le quede más claro aquel contenido. Pero por otro lado, echa a volar su imaginación, desarrolla, escribe. Y nuestros alumnos tendrían que poner cuidado en todos los elementos que te dije hace rato, pero también el que te acabo de decir hace un momento. ¿Cómo hablaría cada una de estas personas? ¿Qué tipo de palabras, de lenguaje utilizaría? Y luego pueden escenificar el cuento. Como van a ser varios personajes, ¿no? Pueden leerlo los diferentes compañeros que pertenezcan, por ejemplo, en un equipo, otra vez, como te decía en otras sesiones pasadas, los puedes poner en equipos y que en cada equipo lean su cuento o que lo escenifiquen y que lo compartan con los demás. Incluso en un momento dado, en un evento escolar,
pudieran hacerlo, ¿no? Para toda la escuela. A lo mejor hacen 4, 5 cuentos nada más y los hacen en equipo. Puede ser que lo haga una sola persona, pero también puede ser que lo haga, digamos, que lo elabore en equipo. Entonces, de eso se trata, de que nuestros estudiantes o nuestros alumnos, pues al final de cuentas, sí, conozcan la historia, pero también que desarrollen, y como te he dicho en otros videos, no nada más la lectura, sino también la escritura. ¿Mm? Espero que este video haya sido de tu agrado. Si es así, te invito a que lo compartas, le des manita arriba y nos vemos en un siguiente video.